Trenes por Siempre Max. Un placer participar en este primer congreso Latin Riel en Perú. Y bueno, vamos a presentar un poco lo que nosotros hacemos, que vos estabas anticipando, digamos, recién. Vamos a hablar de nuestra empresa Siderea y también de nuestra empresa Rengis. En principio, si es que ya están viendo la presentación, vamos a arrancar con Siderea y posteriormente continuamos con Rengis. Vamos, ahí entonces. Siderea es una empresa privada que es de capitales argentinos que está involucrada en la fabricación, investigación y desarrollo de materiales de fricción para uso ferroviario. Comenzó sus actividades en el año 68 fabricando productos bajo licencia de la ex Nippon Air Brake de Kobe, Japón. ¿Hacemos? Respecto de los productos, los desarrollos y diseños propios de las zapatas Siderea cumplen con las normas IRAM-FAL-N y con los requisitos de las normas internacionales AR, UIC, GIS y otras diferentes especificaciones. La calidad y prolongada vida útil de las zapatas Siderea es bien conocida por todos sus clientes, quienes ya han efectuado gran cantidad de ensayos de comparación, tanto entre las zapatas Siderea, las de fundición y las de composición de otras marcas y orígenes. De hecho, Siderea fue una de las empresas precursoras en lo que fue el reemplazo, digamos, de las zapatas de fundición, primero en Argentina, en Latinoamérica y después en otros lugares del mundo, justamente logrando, digamos, una, un trabajo bien, bien agradecido por la cantidad, digamos, en este caso de la economía que eso presentaba, y se fue transportando justamente a otros países. Siderea desarrolló más de 250 diseños diferentes de zapatas de freno, los que permiten adaptarse fácilmente a los requerimientos de los usuarios de sus zapatas en más de 30 países en el mundo, los cuales están distribuidos en los 5 continentes, aportando notables economías operativas con su utilización. De hecho, si viéramos un planiferio, veríamos, digamos, que las zapatas Siderea están representadas, digamos, de alguna manera, como muestra la fotografía. Más de 50 años de actividad industrial, permanentes trabajos realizados en investigación y desarrollo, y el mejoramiento continuo de los materiales de composición han permitido a Siderea asumir la posición de líder en materiales de fricción de uso ferroviario, tanto en Sudamérica como en otros países del mundo. ¿Cómo Siderea, cuál es el mecanismo, digamos, para asegurar la calidad de los productos? En principio está enfocado en todos los partícipes necesarios, principalmente en la satisfacción del cliente y en la mejora continua. ¿Y de qué manera hace esto Siderea? Bueno, directamente primero con la gestión de la dirección, a través de su política, de los recursos necesarios, de las visitas y asesoramientos técnicos que Siderea ofrece tanto pre como postventa. También con el cumplimiento voluntario en pos de la calidad. Siderea desde el año 2002 está certificada en ISO 9001. Fue una de las primeras empresas que en Argentina certificó esta norma de gestión. Además, tiene un exhaustivo control de calidad. El 100% de las zapatas que se fabrican previo a la entrega al cliente son verificadas por atributos en todas sus dimensiones. Acá vemos, por ejemplo, 2 fotografías justamente de ese proceso. Por otro lado, cuenta con un laboratorio propio que cuenta con, entre otras, instrumental, con 2 dinamómetros, uno en escala 1 en 1, como se puede ver, digamos, en la fotografía inferior, y otro dinamómetro escala 1 en 20, como se ve en la fotografía a la derecha arriba. Esos dinamómetros se utilizan tanto para el control del producto que se va a entregar al cliente, para el cual luego de diferentes ensayos de propiedades físicas, mecánicas y friccionales, se genera, digamos, un certificado de calidad que acompaña a cada uno de los productos que Siderea entrega a sus clientes. También se utilizan para lo que es el desarrollo, investigación y desarrollo de nuevos compuestos de fricción.
Además, tiene entrenamiento del propio personal, o sea, digamos, el personal de Siderea es capacitado permanentemente, tiene profesionales que están altamente calificados para la ejecución de ensayos en servicio sobre los vehículos ferroviarios. Tenemos ahí, por ejemplo, en la fotografía de la izquierda, teníamos justamente una atención, digamos, postventa, una capacitación para la mejor utilización, digamos, del material de fricción que Siderea fabrica. En el caso de la fotografía, justamente ahí es una fotografía en Perú, una capacitación al personal afectado a las tareas de mantenimiento del material rodante. Digamos, es una capacitación que Siderea presta a sus clientes justamente para encontrar una mejor performance de su producto. Además, también con el acompañamiento en seminarios, ferias y exposiciones, como se pueden ver ahí, digamos, en las fotografías. ¿Seguimos? También con los reconocimientos y distinciones nacionales e internacionales, por ejemplo, en la fotografía superior a la izquierda, ese es un premio al mejor proveedor en MRS. Justamente había una mención también a nuestro presidente en Latin Rieles de hace 2 años. Tenemos también certificados de Vale al mejor proveedor. Y también uno en Cuba, que es el que sigue en la próxima fotografía. Respecto a las perspectivas a futuro, contábamos que en nuestro laboratorio teníamos 2 dinamómetros, uno a escala 1:20, otro en escala 1:1, y las perspectivas son la instalación de un nuevo dinamómetro en escala 1:1 también, con mayor potencia, tiene 500 HP, mientras que el que hoy tenemos instalado está en 100 HP, o sea que multiplicaríamos por 5 la potencia, lo cual nos daría mayor carga inercial y mayor carga sobre las ruedas. Esto Siderea viene acompañado con una empresa también argentina que es complementaria de Siderea, son del mismo grupo económico, y las actividades de Relgis, que es la empresa a la cual me estoy refiriendo ahora, digamos, comenzaron ahí en el año 1967, un año antes que Siderea, y desde el comienzo de las actividades de Siderea ha fabricado todo lo que es el herramental, moldes, maquinarias necesarias y hasta los respaldos de las zapatas, digamos, de fricción de Siderea han sido fabricados por Relgis, una empresa metalúrgica. Pero cuando comenzó sus actividades también se dedicó a fabricar diversos elementos, digamos, del sistema de freno para vehículos ferroviarios. Relgis, bajo el nombre Relside, que es la conjunción del nombre de ambas empresas, hay un eslogan que dice con la tecnología de Relgis y con la calidad de Siderea, está desde hace aproximadamente 10 años desarrollando y fabricando productos también para utilización ferroviaria. Dentro de los nuevos desarrollos, que son los que nos vamos a referir nosotros en lo inmediato, podemos hablar de los bloques rectificadores de discos de frenos ferroviarios in situ, zapatas dinamométricas para mediciones de fuerza aplicadas sobre las zapatas de freno y pastillas dinamométricas para mediciones de fuerza aplicadas sobre las pastillas de freno. Desde el punto de vista de los bloques rectificadores de freno, les vamos a comentar que uno, ¿por qué necesitaría rectificar los discos de freno? En realidad, todos sabemos que la interacción del disco y pastilla de freno en el momento frenado, además de reducir la velocidad del vehículo, al mismo tiempo se producen esfuerzos mecánicos, térmicos y de fricción que traen aparejados desgastes y algunos defectos. Los desgastes, por ejemplo, son los desgastes de la pastilla y disco, los cuales generan, en el caso de los discos, generan concavidades, las cuales deben ser subsanadas para un buen comportamiento, una efectividad mejor, digamos, en lo que sería la interacción entre pastilla y disco.
hay pérdida de la superficie de contacto cuando uno recambia la pastilla, si el disco está gastado, cuando se pone una pastilla nueva, de freno nueva, la cual es plana, por lo general hay una diferencia de contacto que hace que a primera instancia, digamos, no toda la superficie de la pastilla tome contacto con el disco. Por otro lado, en cuanto a los defectos, pueden aparecer marcas térmicas, fisuras, microfisuras, que van también, digamos, aparejadas justamente a lo que son las fallas o defectos que se producen luego del frenado. Entonces, la solución de estos bloques rectificadores es resolver el rectificado de los discos en el mismo vehículo, coche o locomotora. El equipo consta de 16 bloques rectificadores, lo cual es suficiente para rectificar, por ejemplo, un vehículo completo, ya sea que éste tenga 2 discos por eje o los discos montados en las mismas ruedas. Rectificar en situ significa no desarmar el bogue, no llevar al taller reparador, no utilizar torno ni rectificadora de discos. Rectificar los discos de freno en el mismo sector de mantenimiento significa montar, digamos, los bloques rectificadores en lugar de las pastillas de freno y hacer circular los vehículos en trayectos de 100 a 400 metros a velocidades de no más de 8 a 15 kilómetros por hora. Será cuestión de hacer unas cuantas aplicaciones de freno y obtener posteriormente a eso los discos rectificados. Los bloques se componen de un sistema de múltiples herramientas de metal duro que están perfectamente distribuidas y hermanadas, que al friccionar contra el disco de freno se rectifica sin importar el sentido de giro de dichos discos. Para rectificar los discos, como dijimos, deben retirarse las pastillas de freno y en su lugar colocar los bloques rectificadores, salir a circular con el vehículo en la vía, por ejemplo, de maniobras, a velocidades que no superen los 8 o 15 kilómetros por hora. Se aplica el freno con una presión baja, alrededor de 0,9 a 1 bar, o según algún protocolo a determinar, según la operatividad de cada usuario. Y en la medida que las caras de los discos van quedando rectificadas, o con muy pequeños testigos, como si fuera por ahí un rectificado económico de la superficie, se retira el bloque rectificador y se coloca una nueva pastilla de freno. ¿Seguimos? Acá, como podemos ver la reglita, nos está marcando justamente digamos, el desgaste que se genera en un disco de freno. En el caso particular tenemos una fotografía de la media pastilla de freno, digamos, a izquierda. Como ustedes podrán ver, esa pastilla de freno tiene una ranura longitudinal, ¿sí? Y 2 transversales. Esa ranura longitudinal, juntamente con su otra mitad, generan una línea que no tiene contacto directamente con el disco, por lo cual, cuando se desgasta el disco por la acción de frenado, en la parte media queda un lomo, justamente, y 2 depresiones, 2 concavidades que me van mostrando el desgaste. Como ustedes pueden ver, la reglita apoya tanto en la parte interior del disco como en la parte exterior, que justamente son las zonas del disco que no tiene desgaste. La banda de frenado es más ancha, digamos, que lo que es la pastilla, justamente hace que sobre los bordes no se produzca ningún desgaste, como dije, en el borde interior y en el exterior. En la figura, volvamos un poquito para atrás, en la figura, en el esquema de la derecha, justamente estamos representando la doble concavidad y el lomo en el medio. Ahora sí, pasamos a la otra. En este caso, esta es una pastilla siderea, como ustedes pueden ver, esta pastilla, los canales de ventilación, digamos, y por donde también se evacúan todas, digamos, las partículas desgastadas durante el servicio, no tienen esa ranura longitudinal como habíamos visto, por lo cual el desgaste se genera como una única concavidad, como está mostrando el esquema de la derecha. Como dijimos también en el caso anterior, la reglita está apoyada en las partes sin desgaste, que es en el borde interior y en el borde exterior del disco.
Si nosotros utilizáramos en esas condiciones de discos desgastados y pusiéramos una pastilla nueva, lo que estamos viendo en las zonas más oscuras son las zonas que al momento del montaje solamente apoyan, digamos, con el disco, por lo cual hay una pérdida, digamos, de contacto de la pastilla y se podría decir una alta presión, digamos, específica sobre el disco, donde justamente se ve influenciada por esas pequeñas superficies de apoyo. En un ejemplo de progresión de rectificador al bloque rectificador, vamos a ver que las áreas, digamos, de contacto entre el bloque el bloque rectificador puede variar desde alrededor del 4% en un mínimo contacto al 100% con máximo contacto. En la figura siguiente vamos a ver cómo se desarrolla eso. Al principio, como dijimos, va a apoyar el bloque rectificador en las zonas donde no hubo desgaste, por lo cual va a apoyar en la parte interior y exterior del disco, y en el esquema de la derecha estamos viendo eso marcado con color rojo. Si seguimos progresando, realizando frenadas consecutivas, vamos a ver que se van, digamos, incrementando las superficies rectificadas en el borde interior y en el borde exterior, y además, por ejemplo, empieza a aparecer rectificado también ese lomo que hablábamos minutos atrás. Continuamos rectificando, sigue incrementándose la superficie, digamos, rectificada, mucho más en este caso. Fíjense que ahí hay una zona de desgaste que es un poco mayor, por lo cual todavía el bloque rectificador no ha podido hacer su trabajo, pero en alguna frenada continuando encontraremos que el disco queda perfectamente rectificado. Como verán, esto solamente se hizo en una condición de una baja velocidad, con el vehículo totalmente armado, digamos, con los bogies y los pares montados puestos. O sea que en realidad esto trae aparejado una economía muy importante, porque en los términos del mantenimiento, poder mantener un vehículo con disponibilidad, digamos, para continuar el servicio, digamos, es algo que es muy importante para un servicio. En el caso que estamos viendo ahora, nosotros solamente son fotografías de los procesos de rectificado. Por ejemplo, en este caso es en discos que han tenido desgaste solamente en una concavidad central. Sigue también, como los ejemplos anteriores, rectificándose primero en la zona interior y exterior del disco y después en el centro. Y como ven, el bloque rectificador es más ancho que la banda, digamos, de frenado, lo cual hace que la superficie se vea rectificada y quede totalmente plana en condición nueva de servicio, ¿no? Digamos que el desgaste, si uno hiciera un rectificado económico, también podría dejar zonas que son de mucho desgaste, por ejemplo, como en la fotografía, podría dejar pequeñas zonas, pero con esa rectificada uno ya alcanzaría por lo menos aumentar el área de contacto entre la pastilla y el disco, conforme había explicado anteriormente. Acá tenemos también más fotografías de los procesos de rectificado, que ahora están viendo justamente, digamos, las formas en las que nosotros recomendamos realizar el rectificado. Como dije anteriormente, se retiraron las pastillas de freno, se colocaron los bloques rectificadores, y en este caso se mueve la formación de los trenes. El tren se mueve hacia un lado y hacia el otro sentido, que van realizando pequeños frenados para ir rectificando el disco. En esa fotografía final se veía justamente un disco rectificado. Lo que pueden observar es que acá no hay bloqueo de rueda, no hay desplazamiento ni deslizamiento con la rueda frenada sobre el disco. Y en este caso,
digamos, hicimos una prueba para demostrar, digamos, cómo trabaja la herramienta y colocamos, digamos, el vehículo en un torno bajo piso, pero utilizamos los bloques rectificadores para rectificar los discos. Como ustedes ven, fíjense cómo va progresando la rectificación en la medida de que va rectificando la zona interior y exterior del disco y también ese lomo que habíamos hablado unos minutos. Este es un video demostrativo, digamos. La forma de realizarlo, como les dije, fue con el movimiento del vehículo en uno y otro sentido. Recuerden que había comentado de que la herramienta rectifica sin importar cuál es el sentido del giro del vehículo. Bien, esos bloques rectificadores, digamos, los modelos están en función del largo de colisa, de la dimensión esa B que está mostrada ahí en ese esquema, y del espesor, digamos, que debe ser coincidente, digamos, con el espesor de la pastilla de freno de fricción, digamos, que va montada en el vehículo. Por ejemplo, si tuviéramos una pastilla de freno de 35 milímetros de espesor, por ejemplo, tendríamos que, y 320 milímetros de largo de colisa, tendríamos que utilizar el BRC 320 24/35, por ejemplo. Si se desea lograr una mayor eficiencia en la recuperación de los discos de freno, se podrían montar 2, 3 vehículos y hasta el tren completo. Si se utiliza más de un juego de bloques rectificadores en simultáneo, ya sea un coche, varios coches o el tren completo, debido a que los desgastes de los discos van a ser diferentes, será necesario aplicar también diferentes cantidades de frenado para lograr el rectificado completo de todos los discos. Pero una vez alcanzado, digamos, dicho rectificado en cada uno de los discos, hay que ir instalando las pastillas de frenos nuevas, las cuales van a lograr la máxima superficie de contacto en el disco. Entonces, yo hago diferentes movimientos y frenados, y en la medida que cada uno de los discos se va rectificando, saco los bloques rectificadores, pongo la pastilla y sigo rectificando los demás. ¿Esto por qué? Es una cuestión de preservar la vida útil del disco, porque habrá discos que estarán menos gastados y habrá discos que estarán más gastados. De hecho, va montado un bloque rectificador por cada cara de disco. Si yo termino de rectificar un lado de ese disco, puedo retirar ese bloque rectificador, poner la pastilla de freno y del otro lado del disco continuar rectificando. Para lo que es el traslado y guardado de los bloques rectificadores, que el equipo trae 16, como había comentado al principio, hay un gabinete, digamos que es un robusto armario metálico con el cual se puede trasladar por las instalaciones del taller. Y lo que es importante es que los bloques rectificadores, estos que estamos presentando, son para ser utilizados en discos de freno de fundición gris o nodular. Por otro lado, y ahora sí, digamos, para terminar, vamos a hablar del otro producto que habíamos mencionado, que es el equipo dinamométrico de medición de fuerza en condición estática. Y la primera pregunta que tendríamos que hacernos es si conocemos, digamos, si las zapatas de freno están aplicando la fuerza que corresponde en cada una de las posiciones de frenado. Y con este tipo dinamométrico vamos a poder verificar la eficiencia de los frenos, ya que está diseñado para efectuar la medición estáticamente de la fuerza ejercida por la zapata sobre la rueda o de la pastilla sobre el disco, tanto en aplicaciones normales de servicio o de emergencia. Siendo que el sistema de freno es uno de los pilares fundamentales de la seguridad ferroviaria, con este ensayo permitirá verificar el estado del mismo para la eficiente y segura prestación del servicio del vehículo. ¿Por qué medir y comparar las fuerzas aplicadas en cada posición?
Y bueno, primero para determinar comparativamente el diferencial de fuerzas individualmente aplicadas sobre cada una de las pastillas o zapatas de freno que conforman las diferentes posiciones de montaje en el vehículo. Vamos a suponer, si un vehículo tiene 8 zapatas de freno, cada una de ellas tendría que este, entregar igual fuerza o igual esfuerzo a la rueda que le corresponde. Nosotros sabemos que las fuerzas de un vehículo están determinadas para, digamos, generar una fuerza de frenado que me detenga el vehículo. Cuando yo vea la señal, por ejemplo, a peligro, voy a tener que estar, no importa qué velocidad venga, voy a tener que aplicar el freno, voy a tener que frenar antes de pasar esa señal en peligro. Para eso hay una relación peso-freno que los vehículos, eso en una etapa de diseño, se determina cuál es la zapata que van a utilizar y cuál es la fuerza, digamos, que hay que aplicar sobre esa zapata para frenar como corresponde el vehículo. Entonces, ¿qué nos va a permitir conocer esta medición? Primero y de todo es si el valor de la fuerza se corresponde con los parámetros establecidos. Después, si la aplicación de la fuerza es igual en todas las posiciones. ¿Cómo es la distribución del esfuerzo de frenado? ¿Cómo se ven afectados los tiempos de frenado y en consecuencia las distancias de frenado? No nos tenemos que olvidar que si los tiempos de frenado son mayores, en consecuencia a eso, las distancias de frenado también van a ser mayores. Entonces, lo que tenemos que ver es que además de obtener una fuerza, digamos, igual en cada una de las posiciones, deberíamos determinar que esa fuerza sea aplicada también en en el mismo tiempo, ¿no es cierto? Ya vamos a ver algún ejemplo. ¿Cuál es la repercusión del comportamiento del sistema de freno en la tasa de desgaste de las ruedas de los discos y las zapatas y pastillas de freno? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo 8 zapatas montadas o 8 pastillas montadas, si estuviera estipulado, digamos, cuando monté cada una de esas zapatas, que una zapata se gasta antes que todas las demás, seguramente estuvo sometida a, digamos, un esfuerzo mayor de frenado. Entonces, si de antemano sé cómo frenan en cada una de las posiciones y yo puedo diagnosticar y resolver ese problema, digamos, las zapatas deberían durar aproximadamente el mismo tiempo en todo el vehículo. ¿Cómo se conforma el equipo dinamométrico? Bueno, por un lado, esto viene, digamos, en 2 maletas en principio, 2 maletas principales. En una se tiene la computadora contiene el programa, digamos, en el cual se va a ver reflejado los resultados de las mediciones que realicemos. Detrás de la computadora se puede ver ahí las antenas de un router, que es para la conexión inalámbrica, y a la izquierda de la computadora justamente hay 5 cajas, ahí hay 4 cajas, pero en total lleva 5, cajas blancas que son justamente para la comunicación inalámbrica entre lo que está midiendo la zapata y lo que está recepcionando la computadora. En las fotografías de la izquierda, por un lado, tenemos el equipamiento es o de zapatas dinamométricas o de pastillas dinamométricas. O sea que la fotografía de la derecha va a acompañar o bien lo de la fotografía superior, que son las zapatas dinamométricas, o la inferior, que son las pastillas dinamométricas. Las zapatas dinamométricas, por ejemplo, constan de 2 sensores, uno superior y otro inferior, lo cual me permiten sensar, digamos, la fuerza que se está aplicando sobre la zapata en 2 posiciones diferentes. Esto me permite observar qué es lo que sucede, por ejemplo, con los portazapatas, si los mismos se desplazan perfectamente sobre su agujerío o si fuera con un triángulo de freno, digamos, si no se encuentran cruzados y no aparece el efecto cuña, por ejemplo.
¿Cuáles son las características propias justamente de esta zapata dinamométrica? Por un lado es regulable longitudinal y radialmente, o sea que es adaptable a cualquier diámetro de rueda y a cualquier radio y largo del portazapata. La comunicación además puede ser, como dijimos, por Wi-Fi o en forma inalámbrica o bien por cable. Ese es un diseño de zapata, el que vimos recién, es una zapata estándar del tipo AR, y en este caso estamos viendo una zapata que es un poco más especial, que es de condición UIC. Este tipo de zapatas son las que se utilizan dos zapatas por portazapata. En el anterior que mostramos era una zapata por portazapata. Y también tienen dos sensores, tienen la posibilidad de conectarse en forma inalámbrica o por cable. En la fotografía de la derecha, donde está la computadora, ahí vemos tres cajas grises. Esas cajas grises son para las comunicaciones con cable. Y este es un diseño que se hizo en función de una locomotora de origen chino, que justamente lleva dos zapatas por portazapata. En forma análoga tenemos las pastillas de freno, que en este caso también tiene un sensor superior y uno inferior. Estas se apoyan en forma plana contra el disco, como se ve en la figura, y también tienen comunicaciones, ya sea inalámbrica o también por cable. El equipamiento, a excepción del que mostramos recién, que era para una locomotora y llevaba 12 unidades, son, digamos, para 8 unidades cada uno. 8 unidades de zapata y 8 unidades de pastilla, y vuelvo a repetir que son en forma individual. Un equipo es de pastilla y un equipo es de zapato. ¿Bien? Como vimos, si nosotros tenemos 8 unidades dinamométricas y tenemos un vehículo, tenemos diferentes posibilidades de medir. Digamos, si tenemos en este caso una zapata por rueda, podemos ver que podemos realizar la medición en un vehículo completo, todo al mismo tiempo. Si tuviéramos dos zapatas por rueda, lo podríamos hacer directamente en un bogue primero y en el otro bogue después. Para el caso de las pastillas, también si tuviéramos, como son 8 unidades, si tuviéramos los discos montados sobre las ruedas, podríamos hacer un bogue primero. Si tuviéramos los discos, dos discos montados por eje, podríamos también hacer un bogue. Y si tuviéramos un disco por eje, podríamos hacer un vehículo completo. Esta es una fotografía de un ensayo que he realizado justamente con las pastillas de freno. Fíjense que los discos están montados sobre las ruedas. También en este caso se retiran las pastillas y se colocan las pastillas dinamométricas en su lugar. Y para el caso de las zapatas también se retiran las zapatas y se colocan las zapatas dinamométricas. Esto se hace también, como dijimos, en forma estática, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué me permite obtener? Digamos, cuando el programa, además de medirme la fuerza, me realiza, digamos, me genera unos gráficos, y en esos gráficos yo puedo ver la evolución de la fuerza a través del tiempo. Justamente tengo la fuerza en ordenadas, en el eje vertical, tengo el tiempo en abscisas, en el eje horizontal, y puedo ver, digamos, cómo va evolucionando la fuerza en la medida que va pasando el tiempo. Entonces, por un lado tengo, como dijimos que teníamos dos sensores, tengo el sensor, por ejemplo, superior marcado en azul, el sensor inferior en rojo, y en verde tengo la fuerza total, digamos, desarrollada, o mejor dicho, aplicada sobre la zapata. ¿Bien? Si miramos, digamos, ese gráfico, este es un esquema solamente ilustrativo, podemos ver que desde el tiempo 0 hasta el tiempo 5 hay un tiempo muerto, que ese tiempo es desde que aplicó, por ejemplo, el freno el conductor hasta que comienza a subir la fuerza. Desde que comienza a subir la fuerza hasta que llega hasta su valor máximo, si miráramos en el punto arriba de todo, podríamos ver que si bajamos con una vertical imaginaria, aproximadamente llegaríamos al 7, digamos. Por lo cual, este sistema o esta posición de zapata estaría tardando 2 segundos desde que se aplica, digamos, desde que empieza a subir la presión, la fuerza, hasta que logra su máximo valor. Pasaron 2 segundos.
Esto hace que yo pueda tener, por ejemplo, en 2 segundos el total de la fuerza aplicada sobre la zapata. Después vamos a volver para darnos cuenta por qué es tan importante. También ahí está marcando que, por ejemplo, yo podría conocer, digamos, la estanqueidad del sistema. Vamos a suponer que yo tengo en la horizontal, tomemos la línea verde, si tengo una horizontal desde que alcanzó su máximo valor, digamos, y luego de un tiempo yo puedo estar perdiendo fuerza y volviéndola a recuperar. Eso podría ser de que el conductor aflojó el freno y lo volvió a aplicar, o bien de que tengo alguna pérdida en el sistema, digamos, que está generando la fuerza para aplicar sobre la zapata. Por otro lado, volvamos un segundito para atrás. Este, podemos saber cuál es la velocidad de aplicación, dependiendo justamente de cómo es el gradiente, digamos, justamente de ascenso de la fuerza. Y también vamos a tener cuál es la lectura instantánea de cada una de las posiciones y también cuál es la presión de aire que llega al cilindro. Cuando terminamos el ensayo, se puede generar, digamos, un informe y en ese informe, además de estos diferentes gráficos, vamos a tener los diferentes valores, digamos, que fuimos adquiriendo y que obtuvimos cuando decidimos guardar el ensayo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros si guardamos el ensayo con el freno aplicado, vamos a tener, digamos, como si fuera la línea verde, digamos, toda una horizontal, y si lo guardamos después de haber aflojado el freno, vamos a tener, digamos, una línea que baja hacia el cero, por lo cual los valores obtenidos los vamos a poder ver en el gráfico y también vamos a poder determinar, por ejemplo, cuál es el tiempo en el tiempo en el cual yo puedo aflojar el freno, que también es un dato importante. Vamos a suponer que un tren que frena en una estación por un determinado tiempo, que tiene válvulas que por ahí son un poco perezosas, podría pasar que si no libero el freno rápidamente, el tren vuelva a ponerse en marcha con las ruedas frenadas. Esto que vemos acá son unos ejemplos reales de mediciones realizadas. Por ejemplo, podemos ver principalmente que el máximo de fuerza se alcanza en 2 segundos, tanto para la unidad 5 como para la unidad 7. Esas son dos zapatas dinamométricas diferentes. Si pasamos a la otra, podemos ver que en este caso ya tarda 4 segundos. O sea, si estuviéramos hablando de un vehículo en idénticas condiciones, estaríamos diciendo que la tasa, digamos, de frenado en uno y otro son diferentes. De hecho, las velocidades de aplicación son diferentes porque los tiempos son diferentes. Esto no quedaría otra cuestión que tener una distancia de frenado más prolongada, más larga que la del caso anterior. Si seguimos viendo, vamos a ver cómo se sigue acostando, digamos, la pendiente, digamos, de crecimiento de fuerza, y ahí estamos tardando 8 segundos desde que comienza a crecer la fuerza hasta que llega a su valor máximo. Y todavía tenemos uno más que llega a los 12 segundos. Fíjense que digamos, el análisis de estos gráficos nos permiten diagnosticar, digamos, algunas deficiencias en el equipamiento, los cuales nosotros podríamos resolver antes de volver el equipo al servicio. Si nosotros lo vemos en forma práctica, cuando uno hace una aplicación de freno, está probando en el taller de mantenimiento, mira y aplica el freno, mira si salió una determinada distancia el pistón del cilindro de freno. Dice, ¿cuánto? Por ejemplo, no sé, 3 pulgadas. Bien, regula el freno, pero en realidad está regulando el freno, pero no está sabiendo qué fuerza está aplicando en ese momento. Lo que va a conseguir, digamos, con este equipamiento es asegurarse de que todas las posiciones están frenando como corresponde. Mario, Sí, sí.
Te quedan 2 minutos. Listo, termino ya estoy. Yo creo que son dos minas que me quedan. Esto es una prueba de estanqueidad. Hay una fluctuación ahí. Si tomamos la línea roja, podemos ver que hay una fluctuación en la fuerza, por lo cual eso me dice que estoy teniendo una pérdida en el sistema. Y ahora, creo que ya para terminar, si hiciera yo un análisis de datos adquiridos, podría separar y decir, bueno, hice las mediciones en servicio, por ejemplo, en full service, hice en un bogue y en otro bogue. Y sumo cada una de las posiciones de las 8 unidades, voy a ver que, por ejemplo, en el primer bogue obtuve una fuerza total de 10.309 y en el segundo bogue de 9.777. Eso me está mostrando que tengo diferencia de frenado. Pero eso solamente, y tengo 8 segundos de tiempo aplicado en el anterior y 7 en el segundo bogue. Si ahora nosotros miramos en un análisis de una formación de 7 vehículos, vemos que estamos frenando con fuerzas de 20.000 kilos, por ejemplo, en el coche número 1, y de 17.300 en el coche número 3. Y no solamente eso, hay uno que aplica 18.000 kilos en 4 segundos, cuando ninguno de los demás, uno más, el número 5 lo acompaña en el tiempo, pero tengo el coche número 4 que aplica recién la fuerza máxima, que es de 17.000 apenas, a los 11 segundos. O sea que hay coches, digamos, o vehículos que están intentando frenar el tren cuando los otros todavía no lo están ayudando a hacer. En el caso de los superiores en servicio y en la parte inferior es en emergencia. Bueno, con esto nosotros terminamos. Muchísimas gracias por la atención prestada. Ahí están nuestros contactos. Obviamente, si quieren alguna información adicional, con todo gusto, podemos generar alguna reunión virtual o comunicarnos por mail. Así que muy agradecidos por la atención.